Buenos días nuevamente. Dice el canto, y volví a nacer cuando te conocí. Es un hermoso tema, ¿verdad? Y también como nosotros sabemos, nosotros tenemos dos nacimientos. Tenemos primeramente el nacimiento maternal, pero el segundo es el nacimiento espiritual. Y es importante meditar, pensar si nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros esperamos con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero para esto tenemos que estar seguros que ha habido un cambio dentro de nosotros, y para que haga este cambio tiene que haber un nuevo nacimiento. En esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 3 versículo del 1 al 5, y vamos a leer la palabra de Dios. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es importante mirar lo que la palabra de Dios nos dice, que si usted, que si yo queremos entrar al reino de Dios, es necesario que nazcamos de nuevo. Y como miramos en el Evangelio de Juan, fue escrito para producir fe en todos los creyentes. En Juan, capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, para alcanzar fe plena en Jesús. Vamos al encuentro de Jesús y Nicodemo, y como esta conversión, el escritor bíblico nos narra la incapacidad que tiene este hombre de distinguir la verdadera fe. Puede haber un pensamiento humano, terrenal, pero hay un pensamiento que viene de lo alto. Y la fe que no es verdadera. ¿Quién era Nicodemo? Una pregunta: ¿quién era Nicodemo? Como miramos en Juan 3:1, Nicodemo era un fariseo y principal, maestro de Israel. Era un fariseo y principal y un maestro de la ley. Ahora, ¿qué es un fariseo? Fariseos son los apartados. Eran celosos de rituales, ceremonias y tradiciones. Principales, ¿qué era un principal? Principal era un miembro del concilio judío, los 70 hombres que gobernaban a los judíos. Esto quiere decir que Nicodemo era alguien importante en ese entonces. También él era maestro de Israel. Tenía autoridad religiosa con gran prestigio y excelencia. Y si nosotros notamos aquí aún, con sus títulos, con lo que él hacía, el nivel que él estaba, él necesitaba nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo se presentó delante de Jesús? En Juan 3:2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice, vino de noche. Y podemos mirar, no fue agradecimiento por lo que el maestro de Israel dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí podemos mirar dos tipos de personas hablando dos idiomas diferentes. Jesús del cielo, la necesidad de un nacimiento espiritual por el poder de Dios. Este nacimiento no es por humano, este nacimiento es por un poder supremo, es un poder que todo puede. Ahora, en la segunda persona, Nicodemo, él era terrenal, pensando humanamente, no había entrado en el reino de los cielos, aún con la posición que él tenía, aún con lo que él sabía en el lugar que él estaba, él no había ni podía entrar al reino de los cielos, él tenía que tener un nuevo nacimiento. Jesús señaló dos cosas en las cuales no consiste el reino de los cielos. Número uno, no consiste en practicar de manera formalista la religión o ser religiosos. El ser religiosos no es nacer de nuevo. El Señor aquí nos lo describe en su palabra. El ser religiosos no nos va a llevar al reino de los cielos. ¿Qué significa religión? Religión significa conjunto de creencias o dogmas, normas éticas y morales de comportamiento social e individual y prácticas rituales de oración y sacrificio que relacionan al hombre con la divinidad. Y una religión no nos va a llevar al cielo. Lo que nos va a llevar al cielo va a ser un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. En el reino de Dios solamente se entra mediante un nuevo nacimiento. No por una religión, no por lo que usted y yo hagamos, no por lo que nosotros sirvamos. Nosotros vamos por fe, porque es una gracia de nuestro Dios. Así que no es lo que usted y yo tengamos, no es lo que yo hagamos, sino que nosotros debemos nacer en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua significaba que Nicodemo necesitaba ser purificado. Y el Espíritu significaba que solamente el poder del Espíritu Santo lo podría cambiar todo. Y fíjense qué bello es esto. El Espíritu significa que solamente el poder del Espíritu Santo podría cambiar todo. Eso no es por fuerza humana, no es por tu propia fuerza, no es por mi propia fuerza, no es por un hombre, es por el poder del Espíritu Santo que tu vida puede ser transformada, tu vida puede ser cambiada, tu vida va a ser diferente. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor como Salvador, Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que nosotros somos sellados con su precioso Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos sellados con su Espíritu Santo, nosotros vamos a tener un cambio de vida. Ya no vamos a ser los iguales, vamos a ser diferentes. Nuestro corazón va a ser purificado, nuestras vidas van a ser llenas del poder de Dios. Así que cuando nosotros nacemos, nosotros ya no somos lo que éramos antes. Y esa es la razón por cuanto a veces dicen, mira, él era de esta manera, ella era de esta manera, pero ahora que se ha acercado al Señor Jesús, ella es diferente, él es diferente. ¿Por qué? Porque ha venido un poder sobrenatural a sus corazones. Es el mismo Dios viviendo en ellos. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que entender, tenemos que estar bien cimentados, estamos bien conscientes de que nosotros hayamos nacido de nuevo. La palabra de Dios dice, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y nosotros tenemos el privilegio en este día de que nosotros podamos ponernos a cuenta con nuestro Dios Todopoderoso y poder meditar si en realidad nosotros hemos nacido de nuevo.
si hemos nacido y hemos sido transformados por el poder de su Espíritu Santo. Nuevamente, no vamos a ser transformados por el poder de un hombre terrenal. De alguien lo vamos a hacer. Por nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. Pero cuando nosotros somos transformados por el poder del Espíritu Santo, va a haber cambio en nuestras vidas. El apóstol Pablo decía que si alguno en Cristo está, nuevas criaturas son, y todo lo viejo ha quedado atrás. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar en el poder de nuestro Dios cuando nosotros nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, lo que hacíamos ya no lo hacemos más. Cuando nacemos de nuevo, empezamos a caminar diferente, empezamos a tener diferente forma de pensar. Y el apóstol Pablo decía claramente que sean nuestras mentes transformadas por el poder de su palabra, que su palabra sea que transforme nuestra vida, que esa hambre de leer la palabra, que esa hambre de pasar tiempo en su presencia, que esa hambre de tener comunión con Él, sea cada día más y más y más y más fuerte. Y esa es cuando nosotros podemos mirar que hemos nacido de nuevo. Y cuando hemos nacido de nuevo, nosotros vamos a empezar a poner a Dios primero y a Dios primero. La palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir en añadiduras. Y eso es lo que tenemos que entender en esta mañana y hacernos la pregunta, ¿he nacido de nuevo para yo poder entrar al reino de los cielos? ¿He nacido yo de nuevo para entrar al reino de los cielos? Es muy importante. ¿Por qué? Porque con ansiedad nosotros esperamos la llegada de nuestro Señor y Salvador, pero debemos estar seguros de que podamos entrar con una seguridad a nuestro Padre. Ahora Jesús nos dice aquí que para entrar al cielo solamente se necesita algo. Y es algo muy sencillo. Jesús dijo, para entrar al cielo solo se necesita algo. Y no es nada, no es que compras, no es que vas a vender, no es que nada. Solamente lo que Dios está buscando es un corazón humillado delante de Él. Un corazón humillado delante de Él y reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida y poner toda tu fe y toda tu confianza en el consumador de la vida, que es Cristo Jesús, el Señor, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Poner un corazón humillado ante Él y permitir que el Espíritu Santo lo cambie, que te renueve ante los ojos de Dios. Dejar que el Espíritu de Dios renueve nuestras vidas, que permitir que el poder de Dios cambie nuestro corazón de roca por un corazón de carne como el de nosotros podamos sentir como Él, como nosotros podamos vivir con Él. Jesús nuevamente dice, un corazón contrito y humillado es el que yo quiero. Y cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador y nosotros lo entregamos de esta manera, vamos a nacer de nuevo. Vamos a ser diferente. Y es lo que nosotros tenemos que entender en esta mañana. Y nosotros en el caso de Nicodemo nuevamente miramos, no consiste en profesar una fe de manera privada. Nosotros tenemos que confesar a nuestro Señor Cristo Jesús, no como Nicodemo. Dice la palabra que Nicodemo vino de noche, y tal vez vino de noche porque no querían que los demás miraran que él iba a venir a hablar con Cristo. Pero él, en el fondo, quería tener algo que Cristo tenía. Así que nosotros tenemos que confesar públicamente como nuestro Señor y Salvador a nuestro Señor Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice, Jesús dijo, si me reconocieras aquí en la tierra, yo te reconoceré en frente de mi Padre, pero si me negares en la tierra, yo te negaré ante mi Padre. Y eso es lo que el Señor
nos habla por medio de su palabra, que nosotros podamos entender y tener esa convicción y esa seguridad que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor, que hemos nacido de nuevo para tener esa esperanza para estar un día con Él. Ahora, por qué cree que vino a Jesús de noche, Nicodemo? ¿Por qué cree usted que vino de noche? ¿Por qué? Porque él amaba el puesto de poder en el que él estaba, y esto le impedía sacar a la luz lo que sentía por Jesús. Fíjense nuevamente, a él, a él amaba lo que tenía, amaba su puesto, amaba su posición, amaba lo que él era. Mas sin embargo, muy dentro de él sentía algo por Jesús. Le faltaba, fíjense, lo que le faltaba a Nicodemo era valentía para expresar públicamente su fe. Hoy en día, muchos cristianos, hijos de Dios, desean tanto ser aceptados por los amigos y familiares y ser vistos como personas normales, que les falta la valentía para ser diferentes y demostrar que viven el evangelio que Jesús nos enseñó. Hace falta valentía. Punto número 2. La fe, la fe que lleva al nuevo nacimiento. La fe que lleva al nuevo nacimiento. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, es lo que hace posible un nuevo nacimiento. El poder de nuestro Dios Todopoderoso es el que transforma. El poder de nuestro Dios es el que hace cambios en nosotros. El poder del Espíritu Santo es lo que hace posible que lo que éramos sea transformado, que nuestro corazón sea renovado con un corazón diferente, con un corazón lleno del poder de Dios. El poder de Dios es el que transforma y renueva al hombre. El poder de Dios es el que hace las cosas nuevas. El poder de Dios es el que nos limpia. El poder de Dios es el que nos purifica. El poder de Dios es el que nos llena de fe en nuestros corazones. Y todo esto no lo vamos a hacer por nada más que por la fe puesta en Cristo Jesús. Y esa es la necesidad de que si nosotros nos ponemos a pensar de dónde Dios nos ha sacado y a dónde Dios nos ha puesto, es por su amor, es por su gracia, es por su misericordia, es por su fidelidad, es porque Él tiene un amor lleno de amor hacia nosotros. El poder de Dios es el que transforma. No es el poder de un pastor, no es el poder de un predicador, no es el poder de un hombre terrenal. El único que transforma es el Señor Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que entender en esta mañana que nosotros tenemos que no poner la mirada en el hombre. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Dios y nuestro Redentor Cristo Jesús. La palabra de Dios es bien clara cuando nosotros pedimos al Señor y leemos la Escritura que nos ayude a poder entender esto, ¿eh? Así que depositar nuestra fe en Jesús, depositar una fe por completo en Jesús, hace posible el nuevo nacimiento. Así que ya no caminamos ya no caminamos por vista, sino caminamos por fe, sabiendo que Dios es el que transforma todos los corazones, sabiendo que Jesús es el que hace todas las cosas nuevas, no a medias, Él las hace todas nuevas. Así que como los israelitas podamos mirar un ejemplo, así como los israelitas, y podamos recordar en el Viejo Testamento, en Números capítulo 21, 8 y 9, dice que los israelitas estaban por morir cada uno de ellos. Y había una serpiente de oro que cuando ellos volteaban a mirar a la serpiente aquella, ellos quedaban sanos. Pero ellos tenían que voltear hacia donde estaba la serpiente y vivían, tenían vida, porque vivían y tenían vida cuando volteaban y miraban a la serpiente. Usted y yo ahorita tenemos no que voltear a la serpiente, pero nosotros tenemos que voltear al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es nuestro Señor Cristo Jesús.
Él es el que nos da vida, Él es el que nos da libertad, es el que nos da la paz, es el que nos da lo que usted y yo necesitamos, pero todo esto solo es en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Asimismo, hay que ver a Jesús llenos de fe y obedientes a Él para alcanzar un nuevo nacimiento. Creerle a Él, poner nuestra esperanza en Él, poner nuestra fe en Él, depositar nuestra fe en Él 100%. Así como el pueblo israelita volteaba y miraba a la serpiente de oro para ser sanos, para ser limpios, así nosotros también tenemos que voltear a nuestro Señor Cristo Jesús para que nosotros podamos ser sanos, para que podamos ser libres. Yo no sé cuál problema sea en esta mañana el que tú tengas, pero el que sí sabe es nuestro Señor Cristo Jesús. Pon tu mirada en Él, pon tus ojos en Él y el Señor tendrá control de cada una de tus cosas. Ahora, todos a veces nos conformamos tan solo con participar en el culto los domingos y no buscan de Dios con todo su corazón. Así debemos de ansiar buscar la palabra de Dios con todo nuestro corazón cuando nosotros somos nacidos de nuevo. Tenemos que buscar las cosas que vienen de arriba. Tenemos que buscar lo que Dios tiene para nosotros. Pero esto solo sucede cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. A los que creen que solo ser parte de la membresía han logrado todo. A los que creen que solamente ser buenas personas van directamente al cielo. No por ser buenas personas, no por ir a la iglesia cada domingo, no porque participemos sirviendo en la iglesia, podamos ser nacidos de nuevo. Cuando nos hemos nacidos de nuevo va a haber una transformación en nuestros corazones, va a haber una vida diferente en la que nosotros vamos a vivir. Vamos a confiar plenamente en nuestro Dios Jesucristo. Jesús dice hoy, es necesario nacer de nuevo. Y bendita en esta palabra en esta mañana, es necesario nacer de nuevo si queremos entrar en el reino de los cielos. Volvemos a repetir, muchos decimos el Señor está cerca y nos alegramos y nos gozamos en el que Él va a venir. Pero también tenemos que pensar que debemos de nacer de nuevo. Dice un canto, renuévame Señor Jesús, yo ya no quiero ser igual. Pon tu corazón dentro de mí. Y cuando Él pone su corazón dentro de nosotros, nosotros empezamos a ser diferente. Y tenemos en estos momentos que analizar si estás viviendo tu nuevo nacimiento. Te has conformado y te has acomodado pensando que ser religioso lo has logrado todo. Es necesario nacer de nuevo. No una religión nos va a llevar al reino de Dios. Lo que nos va a llevar al reino de Dios es un nacimiento por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos que meditar, Señor, renuévame, pon tu corazón en mí. Y nosotros tenemos que clamar. Y es tan bueno, hermanos, que nosotros podamos meditar para que nosotros podamos hallarnos dignos de nuestro Dios Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana y te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor Padre, a cada uno de mis hermanos que ha escuchado, amigo, radio escucha en esta mañana la palabra tuya, Dios, y que mediten en esto, que si han nacido de nuevo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y mediten en esta palabra. He nacido de nuevo porque Dios tiene cosas grandes para ti. Espero que tengas un día lleno de bendiciones y que la paz que sobrepasa todo el entendimiento vaya con cada uno de ustedes a donde vayan en este día y que Dios me los guarde. Hasta la próxima.